Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. La vocecita un poco tomada, estos tiempos de calor, frío, aire acondicionado, descenso de temperatura, me pasaron la factura, pero vamos a poder conversar la noche con un invitado muy especial. Lo conozco desde hace años, ya de familia inclusive, porque hemos compartido años juveniles en el Colegio Cristo Rey y nos hemos conocido de aquellos años. Y después también tuve oportunidad de trabajar varias veces con él y su equipo en la UIP, donde es presidente. Hablamos del ingeniero Enrique Duarte Luraggi, que es nuestro invitado hoy. Presentamos una breve semblanza y comenzamos a conversar la noche con él. Ingeniero Enrique Duarte. Es ingeniero en electricidad graduado en la Universidad Federal de Río Grande del Sur, Brasil. En el ámbito académico se desempeñó como profesor de la Cátedra de Electrotecnia II en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción. En el ámbito gremial fue presidente de la Cámara Paraguaya del Petróleo, CADAPEP, 1994-2007. Miembro del directorio de la Cámara de Anunciantes del Paraguay CAP, 2003-2007, presidente de la Cámara de Empresas Eléctricas SECOEL, 2015-2019, miembro del Consejo de la Fundación Parque Industrial Itaipú, FOTI, 2010 hasta la fecha, fundador de la Fundación Operación Sonrisas y presidente hasta el año 2018, fundador y miembro de la Fundación Gabriela Duarte, 2014-2020, coordinador y miembro por la industria del consorcio Expo ARP UIP de forma ininterrumpida desde el año 2017. Fue presidente de turno por el sector de la industria de la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio FEPRINCO 2021-2022. Además, ha sido miembro de la Junta Ejecutiva de la Unión Industrial Paraguaya desde el año 2016 y ocupó el cargo de vicepresidente primero en 2018. Actualmente es presidente en este último gremio. En el ámbito empresarial es presidente de Tecmont S.A., Novaterra S.A., director de Trafopar S.A. y Skycop S.A. Además, ha liderado empresas como Paraná Emprendimientos S.A. entre los años 2009 y 2015. Bueno, estimado Enrique, gracias por venir. ¿Cómo estás? Mira, antes que nada, Mario, saludo cordial para toda tu audiencia, esta prestigiosa audiencia de este Nobel Canal, ¿verdad? Exacto. Que ya está cosechando éxitos y teniendo prestigio entre nuestros medios de comunicación. Sí, gracias a Dios estamos ahí por ese camino, tratando de hacer un periodismo también serio, objetivo, que no es tan fácil como sabes. E independiente, ¿verdad? Y sí, cuesta eso, pero lo estamos logrando poco a poco. Enrique, estuve leyendo tu trayectoria, la verdad que ya hiciste mucho, es como que viviste varias vidas, estuviste siempre en la actividad, sobre todo empresarial, heredaste un poco también esa profesión que tienen todos tus hermanos, vinculado a la ingeniería. Estudiaste en Brasil, ¿verdad? Sí, yo hice el curso de ingeniería en la Universidad Federal de Río Grande del Sur en el Brasil, ¿verdad? Y también dos de mis hermanos pasaron por la misma universidad y el tercero estuvo en otra que estuvo en la de Santa María, ¿verdad? Carlos Jorge era mi compañero. Vos sos mayor que él. Yo soy mayor que Carlos Jorge. ¿Y hay dos más? Hay dos más, está Luis Alberto y Miguel Ángel. Claro, ¿no había mujeres? No, somos cuatro varones. Tu papá, el general Duarte Alder. Papá fue general, estuvo en la época de Stroessner, fue comandante de la artillería, comandante de lo que se denomina apoyo al combate. Fue un institucionalista de las Fuerzas Armadas y fue una persona que defendió mucho la institucionalidad del ejército. ¿Cómo se llamaba él? Enrique. Enrique también. Vos heredaste el nombre. Sí. Y no quiso que algunos de ustedes sean militares. Y la verdad es que papá era un amante de la matemática. Por eso me parece particular que todos casi estudiaban ingeniería. Era un amante de las matemáticas, manejaba muy bien lo que era la trigonometría, el cálculo infinitesimal. Y varias veces, ya siendo militar, le pidió al presidente en su momento para ir a estudiar ingeniería al Brasil. Y en 3 veces, ¿verdad?, le negó, bueno, pero por lo visto
había otro destino para eso. Qué increíble. ¿Y ustedes sí hicieron artillería o ingeniería en el CIMEFOR? Yo en mi caso, los cuatro hicimos artillería. Artillería. Así mismo. Claro. Sí. ¿Y ustedes se criaron en Paraguarí o nacieron luego ahí? No, a ver, en el caso de mi padre, ¿verdad? Él tuvo la dicha que cuando egresó, él egresó en el de la Academia de Agulhas Negras en Brasil, ¿verdad? En Resende. Ah, Y vino y pasó los 2 primeros años en Paraguarí, en la artillería, sí. y a partir de ahí, entre el exterior, la artillería y el colegio militar, pasó por todas las jerarquías. entiendo. Y ustedes iban detrás. Íbamos detrás de Como aquí. toda familia. Claro, exactamente. Pero ustedes nacieron acá en Asunción. Todos nacimos acá en Asunción. ¿Y en Brasil cuántos años tuviste, Enrique? Bueno, yo viví en primer lugar 3 años en Río de Janeiro con toda la familia, ¿verdad? Y después el curso de ingeniería que fue de 5 años y medio. O sea, você fala portugués. Un poquillo. Qué increíble, ¿no? Qué vida. Bueno, porque de todas maneras la familia del militar va a la villa militar, va Sí. a la agregaduría, donde va el papá, ¿verdad? Así es. Eh, Y estuvimos en Brasil, estuvimos por Estados Unidos, ajá. papá estuvo por Chile, estuvo por Argentina, por varios países, ¿verdad? Sirviendo al ejército. Qué interesante. Para entender, yo siempre hago esta especie de referencia familiar, porque es importante saber de dónde uno procede. ¿Y era muy riguroso tu viejo? Él era muy riguroso con, digamos, con todo lo que era la estructura militar, pero muy humano en lo que era la vida familiar. Claro, eso es interesante. ¿Y tu mamá? ¿Qué qué función cumplía la señora Luraggi? No, mi mamá siempre fue el pilar, ¿verdad? Bueno, mamá vive, tiene 90 años, Qué bárbaro. cumplir 91 ahora, sigue siendo el centro y la mimada de la familia. Qué bárbaro. Y de los Luraggi clásicos, ¿no? De una familia muy Claro, tradicional. una- Italiano, tradicional, ¿no? sí, de origen italiano, del ¿Y todos noreste ustedes? de Milán. De Milán, claro. ¿Todos ustedes eran de Cristo Rey? Toditos tuvimos con excepción de los dos últimos, ¿verdad? De que el último hizo casi todo el curso en el Colegio Internacional y el penúltimo, Luis Alberto, una parte, ¿verdad? Claro, claro. Clásica familia tradicional, clase media paraguaya. Sí, así mismo. ¿Tu papá nunca se metió demasiado en la política partidaria? Nunca papá estuvo metido en la política partida. Por eso cuando comencé dije, papá fue un institucionalista que luchó por las Fuerzas Armadas, luchó por el hecho de que el ejército no sea relacionado con la corrupción, con el contrabando, con el narcotráfico. Fue un luchador por esa institucionalización. Y hay muchas historias que algún día podemos compartir, Mario. Claro, porque me imagino que han de haber cosas también fuertes que habrá pasado él, ¿no? Sí, sí, así. ¿No escribió memorias? No llegó a escribir. Lastimosamente falleció muy joven, ¿verdad? Falleció a los 69 años de un paro Claro. cardíaco, ¿verdad? Ajá. ¿Y tenía un hermano también militar? No. Yo pensé Bueno, que- así. Tenía ¿verdad? un hermano de padre, ¿verdad? Que era militar, ¿verdad? Me acuerdo que... Pero de padre y madre tuvo 2 hermanos más y una hermana, ¿verdad? Entiendo. No, hago este marco, pero quiero entrar en lo tuyo. Te recibís en Brasil, venís acá. ¿Dónde comenzaste a laburar? ¿Visto que enseñaste en la UNA, por ejemplo? Sí, bueno, cuando regresé trabajé en su momento en una consultora realizando proyectos para la Itaipú Nacional, ¿verdad? Que se llamaba Electropar. Sí. También en breve estuve después en el Grupo Consultor Alto Paraná. Después ya me abrí, digamos, a la actividad privada desde muy joven, creando mi propio negocio, mis propias empresas. A remar, la verdad. Claro. Sí, desde joven enseñé en la Universidad Nacional, siendo profesor adjunto, inclusive llegué a ser titular en la cátedra de Electrotecnia 2, que es la que hace máquinas eléctricas. De aquellos años a hoy hubo una gran evolución de ese rubro de la industria electromecánica, digamos, ¿no? En Paraguay. A ver, Paraguay, si tomamos de inicio de los 80, hoy tuvo una gran revolución en todo. En todo. En todo, ¿verdad? Recordemos que, si nosotros recordamos nuestro sistema eléctrico,
fíjate que debatíamos en aquella época qué hacer, ¿verdad? Si tomábamos el sistema de ciclaje brasileño o el paraguayo, si teníamos que reconvertir nuestras redes y llevarla a 23 o mantenerlo a 13,2. O sea, nunca podría una persona más visionaria, ver o tratar de pensar dónde estamos hoy. Era muy difícil. Era muy difícil. Claro. Realmente todo era a pulmón, si bien ya comenzábamos a sentir los beneficios que generó toda la inversión, ¿verdad?, de la Itaipú Nacional. No podíamos imaginarnos que se vendría, ¿verdad? Sí, es cierto. En todos los ámbitos, como decís, en todos los órdenes, la ciudad misma era chiquita, no conocíamos todos, éramos casi una provincia, ¿no? Ni pensar lo que es el área metropolitana, los problemas que hoy tenemos también. ¿Quién te parece que fue el gran estratega justamente en política energética del Paraguay en esos años en que se hizo Itaipú, Yacyretá, había comenzado a Caraí antes? Hay una cantidad de quejas, hay una cantidad de cuestionamientos, pero en realidad se hizo algo muy grande, que hasta hoy es el sustento energético del Paraguay y todavía da para más. Algunos dicen que fue de Bernardi. ¿Te parece que fue así? Yo creo de que, dejando de lado toda la política, claro, y el cuestionamiento, yo creo que fue la visión de mucha gente. Yo creo que fue una visión de Stroessner en su momento respecto, ¿verdad?, a la solución de los problemas limítrofes, una visión respecto a ocupar zonas fronterizas, sumado a la capacidad técnica importante de realmente personas, señores de la ingeniería de la época, ¿verdad? Como fue el caso de Enzo de Bernardi, como un Hans Krauss, como el ingeniero Rodas, claro, Rodas y después el hijo Rodas Ortiz, ¿verdad? Sí. El ingeniero Cris. Fueron realmente personas visionarias y que supieron, por sobre todas las cosas, manejar el concepto del manejo binacional. Claro. Que no era fácil, ¿verdad? Nunca fue fácil. Que nunca fue fácil, ¿verdad? Nosotros le debemos, yo creo que un gran respeto a gente que hoy vive y está entre nosotros, como el ingeniero Mario Salinas, que fue superintendente de electromecánico de la obra, como el ingeniero Federico León. Fueron, ¿verdad?, personas que pasaron desapercibidos, ¿verdad?, en el correr de la historia, pero fueron grandes protagonistas de lo que fue la construcción del sistema energético paraguayo. Qué interesante que menciones, porque esos últimos nombres ya nosotros no conocemos, sí, no fueron famosos, digamos. Y yo nomás pensé en esto, porque me imagino que Brasil y Argentina pusieron lo mejor que tenían, y tenían cuadros mucho más numerosos y preparados que nosotros quizás, sobre todo en volumen, ¿verdad? Brasil produce ingenieros a montones, Paraguay tenía pocos en esa época. Inclusive comienza la gente a estudiar casi en la construcción de Itaipú, era el boom en el momento, ¿no? Y es cierto lo que decís. Brasil tenía una gran oferta, claro, de capital humano de nivel técnico muy importante, y sin embargo nosotros no teníamos muchos, claro, pero lo poco que teníamos, digamos, el poco capital se comportó a la altura de los acontecimientos y pudo llevar conjuntamente con los brasileños, ¿verdad?, la dirección. Recién citaba el caso de Salinas, que tuvo un superintendente brasileño ya experto en centrales como Rubén Viana, claro, que fueron, pero supieron ejercer ese manejo binacional, que no es fácil. O sea, decir, somos dueños al 50%, decidamos las cosas en partes iguales. Y eso se transmitió en todo lo que era la obra, en todos aquellos que fueron contratistas, en todos aquellos que fueron empleados, y realmente algún día la historia lo recordará. Importante esto, quería por eso entrar en esta parte, después hablaremos de UIP, de la complejidad de la situación actual con el contrabando, el tema de los combustibles, pero quería hacer esta historia primero porque sé que Enrique conoce mucho y la vivió desde adentro prácticamente. Enseguida continuamos con nuestro invitado, hoy el presidente de la UIP, con Enrique Duarte Luraggi, conversando en la noche.
Enrique Duarte con nosotros, presidente de la UIP. ¿Hace cuánto que ya está, Enrique? Y estoy Bueno, hace rato. en marzo, bueno, la verdad que hace un tiempo ya estoy, ¿verdad? Pero Sí. como presidente estoy ahora completando el tercer año. Tercer año. Sí. ¿Ustedes cada cuánto cambian? Cada 3 años. Justamente. O sea, al finalizar el tercer año, bueno, la junta directiva se cambia en tercias partes cada año, ¿verdad? Ah, ya. Pero la presidencia, digamos, entra en una de esas tercias partes y cada 3 años le corresponde. ¿Y vamos a tener reelección o no? Y estamos hablando. Porque acá en Paraguay los gremios, más que una cuestión de prestigio, también es una cuestión de compromiso. Los muchachos le exigen al presidente del gremio. Y sí, vos sabes que la situación de la industria es delicada, es importante y requiere un permanente seguimiento y apoyo, digamos, pero despojado de todo ese interés. Claro. O sea que nosotros lo que pretendemos siempre y trabajamos es sobre el interés general, ¿verdad? Trabajando sobre lo que son la generación de políticas públicas. Vos sabés que vivimos en un mundo en donde la tecnología de los materiales, de las materias primas cambian. Sí. Entonces, y nuestro marco jurídico o reglamentario no avanza con la misma velocidad. Entonces hay que estar permanentemente trabajando y apoyando al sector y trabajando sobre aquellos problemas que afectan la economía, que es la informalidad, Claro. el empleo informal, el contrabando. Es que sobre todo el pequeño y mediano industrial dice, yo tengo que hacer todo legal y mi vecino trae las cosas de Clorinda, de Foz de Iguazú y no tiene ni empleado con IPS y yo estoy acá. O sea, siempre está esa queja que es razonable, ¿no? Que se entiende. Y también está la burocracia tremenda que atraviesa el que quiere formalizarse. ¿Se pudo mejorar en algo en estos años? Yo creo que el acceso a la formalización se ha mejorado. Eso no significa que es suficiente, porque tenemos que seguir trabajando por mejorar el acceso hacia la formalidad. Yo me recuerdo una reunión en donde un empresario pequeño, ¿verdad?, o industrial, dicen, pero a mí no me seducen para ser formal. Me dicen. Claro. Entonces, es un concepto equivocado, ¿verdad? El cumplimiento de las leyes es algo que no requiere, Sí. ¿verdad?, seducción. Requiere que se cumple, es una obligación, ¿verdad? Pero bueno, son procesos, ¿verdad? Nosotros tenemos medido hoy, si dejamos de lado la economía subterránea, que es donde está el contrabando, Claro. narcotráfico, todo aquello, y miramos la informalidad interna nomás, está en el orden del 22 al 23% del Producto Interno Bruto, Todo. que con la economía subterránea está cercana a casi al 50% del Producto Interno Bruto. Todavía es grande. Estamos hablando de números importantes, por eso es que yo valoro la posición de este gobierno que dice, ¿por qué voy a alzar impuestos si yo no ofrezco nada a cambio a la gente que trabaja? O sea, hay un margen muy grande para mejorar, hay un margen muy grande para que podamos todavía escarbar, digamos, todo lo que es la parte fiscal a fin de sostener el presupuesto general y las inversiones del país. Siempre una queja que se escucha en todas las directivas de la UIP, FEPRINCO, ARP, es el tema del alto costo de nuestra política. Sobre todo el prebendarismo, esas costumbres atávicas, culturales, de llevar al pariente al cargo público y el que paga dice, yo estoy pagando eso. Está todo muy bien, muy simpático, pero yo cada mes que pago todo formalmente estoy sosteniendo ese modelo. Este es un tema también muy fuerte y difícil de modificar, Enrique. Bueno, yo pienso personalmente y compartimos en el ámbito de la Unión Industrial Paraguaya, es lo que nos falta. Nuestro gran déficit es el déficit de la institucionalidad. Falta institucionalidad, falta compromiso. Y eso ¿a dónde nos conlleva? Y nos conlleva a la impunidad. Entonces nosotros tenemos que trabajar primero para que nuestras instituciones funcionen. Hay un marco jurídico, hay un marco reglamentario. Claro. Será bueno, será malo, pero tenemos que hacer que ellos rijan en igualdad en condiciones de igualdad para todos, ¿verdad? Y yo creo que ahí está el gran deber. Hoy
Fíjate, Paraguay es visto como un país amigable a la inversión nacional y extranjera, pero esa inversión extranjera no está desembarcando. No. Todavía somos los paraguayos quienes estamos invirtiendo en el Paraguay. ¿Y por qué? Yo creo que probablemente esa pata de la institucionalización, de la institucionalidad de las instituciones es la que nos está faltando. El famoso grado de inversión, estamos ahí cerca siempre, pero falta esa pata, sobre todo el sistema jurídico, que es muy volátil, muy inseguro, o que ya los inversores extranjeros hay baja presión impositiva, hay un ambiente de trabajo interesante, pero tienen miedo de nuestro sistema político y jurídico. Bueno, tenemos varios bonos, ¿verdad? El macroeconómico, el tributario, el poblacional, el energético, que realmente no es importante, pero tenemos, como te digo, estos problemas de institucionalidad que tenemos que corregir. Y el capital es temeroso. Sí. El capital, por eso se lo define normalmente como el capital golondrina. Viene, tiene miedo y se va, ¿verdad? Claro. Y respecto al grado de inversión, yo creo que estamos en el camino. Estamos en el camino. Hoy este gobierno nuevo ha hecho unas correcciones respecto a lo que es el déficit, ¿verdad? O respecto a la ley de estabilidad macroeconómica. Y eso es importante. Nosotros tenemos que sincerar nuestra economía. Pero yo creo que no estamos lejos. Probablemente hacia finales del 2025 nosotros podemos anhelar el grado de inversión, que mucha gente no llega a comprender a cabalidad lo que significa. ¿Qué me beneficia? Y claro, nos va a beneficiar en atraer inversiones, pero inversiones en mejores condiciones comerciales, o sea, en materia de plazos y de tasas, ¿verdad? ¿Y eso qué significa? Significa desarrollo. Hay una situación, Mario. No existe economía en este globo terráqueo que se haya desarrollado sin que su industria se desarrolle. No existe. Claro. Todos. Por ejemplo, hay economías que hoy están en la sociedad del conocimiento, ¿verdad? Claro. Pero pasaron por la industria para llegar a ella. Es inevitable, ¿verdad? Claro. Y nosotros en la industria necesitamos condiciones financieras. Nuestra mediterraneidad ya es un lastre que llevamos, pero son realidades que tenemos que manejar, ¿verdad? Y nosotros tenemos que lograr ese grado de inversión. ¿Para qué? Para que vengan las grandes inversiones. Está muy claro, pero quiero agregar otros elementos porque me parece muy interesante esta charla para que todos comprendamos esto. Al industrial siempre se le exige mucho y se le pide también sensibilidad social. De hecho, dar trabajo en una industria es la mejor forma de redistribuir. Pero, ¿por qué se sostiene todavía en Paraguay esa brecha tan dura y tan grande de pobreza? ¿Cómo cuesta? Me acuerdo que hablé con varios presidentes paraguayos de este tema. Cada punto que se pueda bajar del nivel de pobreza es una lucha tremenda. Todavía persiste esa desigualdad muy grande a pesar del esfuerzo, Enrique. ¿Por qué, según tu opinión, esto ocurre? Bueno, a ver, la extrema pobreza ha disminuido en el Paraguay en los últimos años. Si bien los niveles de pobreza no disminuyen al mismo nivel. Yo creo que veníamos en buen camino hasta el 2018, en el 2019. Claro. Las situaciones del clima, creadas por el clima, nos golpeó y después toda la historia que ya no voy a contar, que todos ya conocemos, pandemia, guerra de Europa, problemas de la logística creada por Asia, bueno. No obstante, yo creo que lo que falta es atacar la pobreza de otra manera, con trabajos dignos. Y para tener trabajos dignos, tenemos que hablar de formalizar. Lastimosamente, sostenemos que hemos perdido valores y principios. Hoy entramos en las redes sociales y vemos hasta de repente por los medios de prensa que se publicitan, por ejemplo, productos que ingresan ilegalmente. Claro. Y la famosa teoría de la Isinyaran, ¿no? Que no, pero tengo que comprar más barato. Miramos el árbol y no miramos el bosque.
O sea, Sí. que hay que comprar más barato porque las condiciones o el ingreso es menor. Entonces, con ese mismo criterio, entonces cuando viene un ladrón o un delincuente a nuestra casa, abramos la puerta, ¿verdad? Porque necesita. Porque necesita. Pero, Entonces, espera, perdón, ahí también yo veo, y vos también, que todo eso que se vende por la calle vienen camiones grandes, que por cierto hay que tener un capital para eso, distribuyen, cierto, el que vende es el último eslabón, que está en la calle con el aceite, pero a veces vienen en container también, ¿eh? mira, recién te estaba haciendo unos números. Si Sí. nosotros miramos la economía subterránea, ¿verdad? Donde incluimos eso, estamos hablando mínimamente de 12 mil millones de dólares al año. ¡Qué bárbaro! Es mucha plata. Es mucha plata. Es mucha plata, es mucha conciencia que se puede comprar, es mucha acción de corrupción que se puede generar, ¿verdad? Claro. Y, como yo digo, no miramos el bosque, no miramos de repente a nuestro hermano, o nuestro pariente, o nuestro vecino, ¿verdad? Que está sin trabajo, o que perdió el trabajo a causa de esto, ¿verdad? Sí. Y estamos comprando en la calle productos que carecen de un control. Primero, los alimentos fitosanitarios, ¿verdad? Segundo, el caso de los combustibles. Hoy hay una industria próspera. ¿Sabes cuál es? ¿Cuál? La de reparación de los picos inyectores. Sí, sí. Es próspera. Sí, sí, sí. Es próspera. Los talleres están felices. Felices. Tenemos, Porque por ejemplo, reventaron todos los autos. casos de alimentos. Vamos a los casos extremos, ¿verdad? Sí. Porque a veces explicando lo extremo se entiende mejor. Ingresan de contrabando leches que se utilizan para los bebés, ¿verdad? Fórmulas. Y no tienen ningún control, están vencidos. ¿Y eso contra qué va? La salud. Va contra la salud. Y la salud de aquel sector más vulnerable de la sociedad, que son los niños, los bebés, ¿verdad? Entonces, tenemos que mirar un poco. Yo sé que no es fácil. Claro. Como dije, creo que perdimos valores, perdimos principios por toda esta situación creada, sobre todo en la hermana República Argentina, por la política monetaria, ¿verdad? Pero tenemos que despertarnos en algún momento. Ahí te quiero hacer un punto porque quiero seguir sobre este tema y otros también que están conectados, porque es el gran tema, ¿no? Para que tengamos esa economía que alcanza a todos, que logre el bienestar de la sociedad, que es todo lo que todos queremos, y sobre todo con una industria fuerte que genere fuentes de trabajo. Hacemos una pausa y seguimos hablando con Enrique Duarte de estos interesantes temas. Una amena charla, un poco ronco sigo, pero la estamos manejando. Además, repasamos un poco la historia reciente también del Paraguay con Enrique. Ya volvemos. Estamos con Enrique Duarte Luralle hablando de varios temas, presidente de la UIP, pero con larga experiencia también académica y profesional y con mucha vivencia lo que fue esta transformación del Paraguay en todos estos años. ¿Estás casado, Enrique? ¿Cómo estás? Sí, yo estoy casado, ¿Sí? tengo 2 hijos, Ajá. una nuera y un yerno y 2 nietos. 2 nietos ya. Bueno, vamos por ese camino. Vamos ya somos yeyos. A mí todavía me cuesta entender, pero... Me cuesta, pero da sí, gusto, y da gusto. Esa parte da gusto. ¿Tu hijo siguió en tu carrera o no? Mi hijo es ingeniero mecánico y mi hija es ingeniera ambiental. Increíble. Sí. Usted parece que lo obligan a los chicos. No, ¿Hubo democracia en la elección? totalmente. Hoy hay que dejarle, Sí, siempre hubo que dejarle a los jóvenes que elijan claro. su futuro. Es cierto, es cierto. A veces reconducen, ¿verdad?, la vida, pero siempre hay que dejarlos que vivan sus propias experiencias. Es cierto. A propósito, ese tema también quería tocar, la educación. Yo sé que UIP está preocupado, efectúa algunas cosas, becas, está en una universidad también que se vinculó bastante. Y la gran demanda también va a venir por ese lado. Queremos que vengan las inversiones, pero lo primero que te dice una industria importante que venga a invertir a Paraguay, te dice cuántos ingenieros tienen, cuántos especialistas en electricidad, cuántos programadores de computadoras. O sea, ahí también estamos con un problema, ¿no? Mira, comenzando un poquito, haciendo un poco de historia, la UIP tiene un mandato misional. Parece que la gente ya allá, en los años 30, cuando fundaron la UIP,
ya vieron la necesidad, o sea, hay un pilar de formación académica. Nosotros dentro de ese pilar tenemos una institución que la hemos convertido en fundación que se llama el Centro Paraguayo de Productividad y Calidad, en donde se trabajan sobre mandos medios, formación técnica profesional, Sí. y en donde funciona un instituto técnico superior y unos 4.000, 4.500 entre títulos, diplomados al año se generan. Eso poca gente sabe. ¿Eso está distribuido en universidades? No, eso está en un centro que se llama CEPROCAL, Centro CEPROCAL. Paraguayo de Productividad y Calidad. Y tenemos una universidad que se llama, es la Universidad Paraguaya Alemana, Sí. que en donde, si bien la infraestructura es de la UIP, la enseñanza la compartimos al 50% con la Fundación SRH de Heidelberg, Alemania. El sistema de estudio es totalmente el alemán y la titulación de los jóvenes que egresan es en Alemania y en Paraguay. Nos preocupa, y son carreras técnicas, tenemos 5 carreras técnicas. Y la verdad es que, ¿quién hubiera pensado, verdad? Yo me acuerdo, volviendo un poquito atrás, los Sí. años 80, ya que muchos ingenieros, que ¿Qué van a hacer todo, verdad? hoy, Mario, audiencia, en Paraguay faltan ingenieros. Falta ni idea. Tenemos muchos abogados, tenemos muchos contadores, sin desprecio, Claro. pero faltan ingenieros. El desarrollo de la industria, el desarrollo de lo que son las inversiones en infraestructura, la tecnología que avanza demanda cada vez mejor calificación técnica. Hoy, es un tema muy interesante. Hoy no debatimos, por ejemplo, con el fenómeno del hidrógeno verde y el amoníaco verde, ¿verdad? Pero, ¿y el capital humano? Claro. En Paraguay no tenemos experiencia en manejo de gas natural. Entonces, ¿qué? Vamos a desarrollar el hidrógeno verde, el amoníaco verde con capacidades extranjeras, ¿no? Entonces, hoy debemos ir preparando nuestra infraestructura profesional y técnica, mirando eso que se viene. Claro. Eso que estará a 5 a 10 años y se viene, porque nosotros que nacimos, no, ya que nos malcriamos con la historia de que Itaipú, sobre todo, iba a servir hasta nuestros bisnietos. No es así. Ya no están así. No, Sí. no es así. Sí. Hacia mediados de los años 30 vamos a tener problemas en los picos de demanda y tenemos que ir pensando en otras fuentes de energía. Claro. Tenemos que trabajar sobre las renovables. Y para todo este nuevo sector de las renovables tenemos que generar las condiciones técnicas. Energía solar, energía eólica. Sí, la fotovoltaica, el caso del hidrógeno verde y algunas otras también. Claro. Pero para eso necesitamos la gente que entienda el Capital tema. humano. El capital humano. Y la UIP puede hacer un trabajo, pero el Estado tiene que estar ahí. Yo creo, vos sabes, Mario, que yo personalmente creemos que en la UIP que no existe la separación Estado-sector privado. Yo creo que cada uno tiene su rol, ¿verdad? Y en materia de empleo, ¿verdad? ¿Cuál es el rol del Estado? Generar condiciones. ¿Y cuál es el rol del sector privado? Generar empleos. Claro. Pero si no, no funciona. Es claro, entonces es una acción compartida. No estamos sentados de lados diferentes de la mesa. Estamos realmente ante un desafío en que requiere el trabajo mancomunado y sobre todo, ¿verdad?, no mezquino de todas las partes. Ahora, qué interesante lo que decís, pero ¿sabes qué me duele, Enrique? Y nos conocemos, somos casi amigos y tengo que decírtelo. ¿Por qué el paraguayo tiene que ir todavía a Buenos Aires, a Madrid, a Valencia? ¿Por qué exportamos Sí, mano de obra. Que a lo mejor no formamos también suficientemente, pero allá van y son muy guapos los muchachos y las chicas. ¿Por qué todavía falta trabajo para la gente acá? Y sí, es una realidad. Y yo digo que faltan políticas públicas. Ahí sí. Faltan políticas públicas y bueno, los gobiernos van, cada uno presenta sus planes. Ahora el gobierno actual, que en agosto ha comenzado, ha presentado su plan y está trabajando, ¿verdad?, por lo que es la
la generación de condiciones para que podamos aumentar el empleo. Inclusive se ha puesto una meta de producir 500.000 puestos de trabajo. Yo te quiero comentar algo. 75.000 personas entran a la población económicamente activa año a año. Todos los años. Y menos de la mitad tienen oportunidades, vamos a llamarlo así, dentro del país. El resto hay que crearlas. O sea que hablar de 500.000, si bien parecería algo utópico, no es nada descabellado. O sea, hay que trabajar en eso. Claro, nosotros tenemos que trabajar en generar las condiciones. Yo soy quisiera poder interesar a una tecnológica importante que venga al Paraguay. ¿Por qué las grandes tecnológicas, por ejemplo, hoy están en Brasil o están en Costa Rica? Sí. ¿Y por qué no estamos acá con todas las condiciones país? Claro. Que son aquel tipo de inversiones que realmente van a generar un desarrollo cualitativo y cuantitativo en el país. Claro, porque el pensamiento también más de vanguardia ya nos está avisando que va a ir reemplazándose esa mano de obra dura y pura, poco instruida, por una mano de obra mucho más especializada, ¿no? Así es. El manejo sobre todo del tema de programaciones, de computadoras, de cibernética. Y nuestros chicos tienen esa inquietud, pero hay que darles el con qué, ¿no? Hay que darle hay que generar las condiciones, el ambiente para que esa inversión, llegue, ¿verdad? Uruguay está avanzando en eso también. Bueno, Uruguay tiene sobre todo en el área de desarrollo, ¿verdad? De software. Claro, todo en esa fábrica de software. Tienen mucha tradición en todo eso y tienen exponentes a nivel internacional, ¿verdad? Muy respetados en esas áreas. Pero mucho se está haciendo de Paraguay. Yo siempre digo, Mario, que los paraguayos no sabemos lo que se hace en el país. Sí, se difunde poco eso. Nosotros los viernes visitamos industrias en todo el país. Industrias grandes, industrias pequeñas. Y las sorpresas que nos llevamos realmente son gratificantes. Y siempre tratamos de comunicar, tratamos de informar a través de las redes, no para promocionar el gremio, para que los paraguayos tengamos un poquito más de amor propio hacia lo que producimos. Bueno, ahí hay una responsabilidad nuestra también, de los medios que estamos enamorados de las malas noticias, ¿no? Pero bueno, esa es una vieja discusión, porque en el mundo también es así, ¿no? Y vos fíjate que hoy en los supermercados el 75% de los productos en las góndolas son paraguayos. Cierto. En nuestra época sabíamos cómo era. Era totalmente al revés. Sí, era leche en polvo argentina, era fideo brasilero. Hoy exportamos leche en polvo. Increíble, sí. Exportamos a Canadá, exportamos a Estados Unidos. Pero además de calidad. Estos mercados no te van a aceptar si el producto no requiere las condiciones fitosanitarias requeridas por la autoridad sanitaria de ellos. Esas son realidades. Pero te vuelvo a decir, poco sabemos. Hablamos mucho de economía circular, pero no sabemos todo lo que se hace acá en el país respecto a economía circular, respecto a protección del medio ambiente. Claro. Mira, acá hay un trabajo. El tema autoral también avanza mucho, los derechos, la propiedad intelectual, que casi no existía acá. La industria naranja. Sí. Todo lo que es el respeto a la propiedad intelectual, ¿verdad? Hoy son temas que no es que están en agenda, son temas que están sobre la mesa y que se cumplen. Se están desarrollando. Y hay que cumplirles. Te veo como que ves el vaso medio lleno, a pesar de todo. No, yo creo soy optimista. Yo tengo mucho optimismo. Okay. Yo creo que Paraguay está para dar un salto importante. Eso es lo que todos esperamos. Quiero hacer una pausa y recomenzar con eso, ya ir redondeando, porque llegamos rápido al cuarto bloque. Pero es apasionante esto que dice Enrique. Yo hablo con extranjeros, vos también, y me dice, ustedes no se dan cuenta de todo lo que tienen. Yo le digo, la verdad que no, porque estamos tan atareados con todos los problemas que no nos damos cuenta. Vamos a hablar un poco de eso al final con nuestro invitado, hoy el presidente de la UIP, Enrique Duarte. Un gusto realmente conversar de esto y tener la esperanza de un país mejor donde todos podamos trabajar, formar nuestras familias y desarrollarnos. Ya volvemos. Bien, última parte, nos queda poco tiempo, siempre pasa esto, pasa volando este programa, pero es porque por lo visto la estamos pasando bien. Gracias a Dulce que me trajo un té calentito
que me salvó la garganta. ¿Nunca te ofrecieron ser senador, diputado, presidente, intendente? Sí, ya me han ofrecido, ¿Sí? pero yo creo más que por la formación empresarial, profesional, somos más útiles a la sociedad trabajando en la parte gremial, trabajando por la formalización. Claro. Sí, porque algunos han tomado esa opción, o hemos tomado, pero sobre todo el sector tuyo también. De todas maneras, claro que son dos campos diferentes, porque en el sector privado también las decisiones son más, digamos, cumplibles y no hay mucha discusión. En el sector público ya es más complicado, ¿no? Y yo creo que los que estamos en esta tarea gremial tenemos un compromiso diferente. ¿Por qué? Porque nosotros, para poder defender, para poder influir en la generación de políticas públicas, para poder ser actores relevantes, necesitamos un condimento muy importante, que es la credibilidad. Claro, exacto. Y esa credibilidad se logra, ¿verdad?, con testimonios de vida, con testimonios de sectores, ¿verdad?, cómo trabajan, y sobre todo con coherencia en el actuar y en el discurso. Totalmente. Es el gran capital que tiene una empresa, ¿no? Ahora, ¿no les preocupa a ustedes como gremio nuestro problema del crecimiento de la deuda externa? Es un tema para todo otro programa, pero aunque sea un titular, quiero sacarte. Se está mostrando un poquito la evolución de esa deuda. La pandemia complicó, nos endeudamos con insumos. Está el tema vialero, que también a mí me encanta, crecimos bastante, se hicieron obras que hacían falta, pero salta la alarma, dice, estamos debiendo el doble que el anterior y más del doble que el otro gobierno. Es parte del proceso, habrá que parar un momento dado. ¿Cómo se hace? ¿De acuerdo a tu visión o tu opinión, por lo menos? A nosotros no nos preocupa. Si los empréstamos se realizan con criterios de desarrollo, yo creo que Paraguay aún tiene un margen importante para seguir endeudándose. Ahora, nosotros no hablamos de vamos a disminuir el Estado. Vamos a hacer más eficiente el Estado. Claro. Yo me acuerdo hace muchos años, tú pasaste por la intendencia, un intendente, no importa quién, pidió una ayuda y unos amigos, ¿verdad?, europeos vinieron, les regalaron una consultoría a la Municipalidad de Asunción. Entonces, cuando se presenta, dice, ¿cuántos recursos tenemos que disminuir? Y lo primero que le dice a aquel grupo, eran 13 personas, 13 expertos, le dice, yo no sé si no hay que aumentar. El problema es que el municipio no presta todos los servicios que debe prestar. Claro. Bueno, la misma cosa te digo por parte del Estado, ¿verdad? Nosotros sí creemos que hay que volver eficientes. Desde luego, si tenemos un planillero no tenemos eficiencia. Ahí perdemos. Si tenemos duplicaciones no tenemos eficiencia. Claro. Entonces nosotros abogamos por un Estado eficiente. Y un Estado eficiente, manejando bien su deuda, manejando bien sus políticas públicas, directamente nos va a llevar al desarrollo. Nosotros en 11 años hemos duplicado el Producto Interno Bruto Industrial y seguimos creciendo. O sea, tenemos todo un margen para desarrollar nuestra economía, Mario, y para, sobre todo, con la real consecuencia que es la generación de empleo, ¿verdad? Claro. Porque ese cuestionamiento que decía, ¿cómo salimos de la pobreza? Generando empleo. ¿Cómo generando empleo? Atrayendo inversiones. Se me va el tiempo. Me hiciste un favor, me dejaste optimista. Hasta mi voz ya mejoró porque me diste una perspectiva positiva. Pero se suele decir que todo esto es posible si es que la clase política lo permite. Y ese sí que es un tema que seguramente habrá que analizar en otro momento. Ahí está siempre el juego, ¿no? Y esa es responsabilidad de todos nosotros. Exacto, porque nos vamos a votar el día de la elección. Así mismo. Enrique, te agradezco mucho. Dejo ese mensaje también de esperanza y de visión positiva a un país que tiene todo. Ojalá que demos ese salto que vos decías. ¿Tu mensaje final para este programa? Y mira, yo quiero realmente, dentro de ese mensaje positivo, decir de que acá hay una clase industrial trabajadora. Yo creo que son verdaderos héroes, ¿verdad?
Antiguamente nos debatíamos si venía la producción, el comercio, la industria. Hoy, sin embargo, despojados de toda mezquindad, entendemos que todos formamos parte de una cadena de valor, ¿verdad? Y todos los productores, los industriales, los comerciantes formales de este país son todos verdaderos héroes, ¿verdad? Verdaderos héroes que están impulsando el desarrollo y generando empleo. Y ojalá tengamos más héroes, ojalá tengamos más gente que crea en el país, tanto de adentro como de afuera, y así podamos legar un país diferente a nuestros hijos y nietos. Que así sea, estimado Enrique. Gracias por venir. Nos vamos. Una interesante charla para ir pensando en ese país que todos soñamos, que pasa necesariamente por el trabajo digno, que es el gran sueño, la gran aspiración legítima de todo paraguayo y de todas las personas que viven en este suelo. Con Enrique Duarte hablábamos bastante del tema y dejamos esa visión de esperanza. Ojalá vayamos por ese camino. Gracias y buenas noches.